Me hicieron entrenar a mi reemplazo sin decirme que me despedirían. Así que lo entrené para el desastre. Nunca me había tocado entrenar a alguien nuevo, pero cuando mi jefe me llamó a su oficina y me lo pidió con esa sonrisa forzada, no pude negarme. Él es Miguel, y creemos que tiene potencial. Queremos que aprenda de los mejores, me dijo, dándome una palmadita en el hombro como si de verdad le importara mi opinión. Algo en su tono me hizo sentir incómoda, pero acepté sin hacer preguntas. Miguel era joven, entusiasta y bastante torpe. Lo primero que pensé fue que tendría mucho trabajo enseñándole lo básico, pero me lo tomé con paciencia. La primera semana fue como cualquier otra en la oficina: correos, reuniones y entrenamientos tediosos. A veces me parecía que Miguel no entendía nada de lo que le decía, pero siempre sentía y anotaba en su libreta como si estuviera absorbiendo cada palabra. No te preocupes, todos aprendemos a nuestro ritmo, le decía, aunque por dentro me desesperaba. Un martes en la tarde, mientras estaba revisando un informe, escuché a dos compañeros cuchicheando en la sala de descanso. Es una pena que no lo sepa todavía, dijo uno. Sí, pero es mejor así. Si lo descubre antes de tiempo, todo se iría al carajo, respondió el otro. No presté mucha atención hasta que escuché mi nombre. Me quedé helada. Esa tarde, revisé los correos de la empresa con más atención de la habitual y encontré lo que necesitaba. Una conversación entre mi jefe y recursos humanos en la que hablaban sobre mi salida. No lo llamaban despido, sino reestructuración, pero el significado era el mismo. La parte más humillante era que ya tenían fecha: 3 semanas. Me estaban haciendo entrenar a mi reemplazo sin siquiera avisarme. Me hervía la sangre. Casi salí corriendo a enfrentar a mi jefe, pero me contuve. Un escándalo solo haría que me echaran antes de tiempo, sin nada que demostrar. Respiré hondo y pensé en todas mis opciones. No podía evitar que me despidieran, pero sí podía hacer algo antes de irme. Al día siguiente, llegué con una sonrisa más grande de lo normal. Miguel, vamos a hacer que seas el mejor en esto, le dije con entusiasmo. Él asintió con emoción, sin sospechar nada. Y así empezó mi venganza. Le enseñé procesos equivocados, le expliqué atajos que en realidad lo harían perder más tiempo y lo convencí de que ciertas tareas podían omitirse cuando en realidad eran esenciales. Hacía todo con una paciencia calculada, asegurándome de que confiara en mí por completo. Cada error que le enseñaba estaba estratégicamente planeado para que no fuera obvio al principio, pero que, con el tiempo, causara caos. Cuando veía su libreta llena de notas erróneas, me costaba no sonreír. Me decía a mí misma que no era mi culpa, que ellos se lo habían buscado al traicionarme de esa forma. En la segunda semana, Miguel ya se sentía más confiado. Creo que ya entiendo bien el proceso, me dijo con orgullo después de terminar un informe completamente defectuoso. Le di una palmada en la espalda. Eso es, vas por buen camino, le aseguré. Nadie sospechaba nada. Mi jefe seguía con su sonrisa hipócrita. Mis compañeros me trataban como si nada estuviera pasando y Miguel confiaba en mí ciegamente. Me quedaban 2 semanas. Solo tenía que seguir actuando un poco más. Desde el momento en que leí ese correo, supe que no podía confiar en nadie. Todos en la oficina sabían lo que estaba pasando, pero nadie me lo había dicho. Me saludaban con la misma cordialidad de siempre, fingiendo que todo estaba bien, cuando en realidad contaban los días para verme salir con mis cosas en una caja, pero yo no iba a darles el gusto de verme derrotada. Miguel seguía creyendo que éramos un equipo. Gracias por tomarte el tiempo de enseñarme, me dijo una mañana mientras tomábamos café en la sala de descanso. Sé que podrías hacer tu trabajo mucho más rápido sin mí, pero en serio aprecio tu paciencia. Sonreí con amabilidad. Para eso estoy aquí, respondí. Y era verdad, aunque no en la forma que él creía. La segunda semana de entrenamiento fue crucial. Ya no solo le enseñaba procesos equivocados, sino que empecé a reforzar su confianza en ellos. Cuando cometía un error, lo corregía con otra instrucción aún peor. No te preocupes, es normal al principio. Prueba esta forma en su lugar. Veía cómo anotaba cada palabra con dedicación. Por dentro, me reía. El momento que más disfruté fue cuando nuestro jefe nos pidió que presentáramos un informe juntos. Era su primera prueba real. Lo dejé liderar la presentación mientras yo asentía y respaldaba sus datos. El resultado fue un desastre.
Los números estaban mal, las conclusiones eran contradictorias y lo peor de todo, Miguel estaba tan seguro de que lo había hecho bien, que hablaba con entusiasmo. Los directivos nos miraban con expresión tensa. Mi jefe frunció el ceño y carraspeó. Esto parece estar un poco desorganizado. ¿Podrías explicarnos cómo llegaste a estos resultados, Miguel? Miguel miró sus notas y tartamudeó. Bueno, yo seguí el procedimiento que me enseñó. Me lanzó una mirada rápida, como buscando apoyo. Yo mantuve la calma. Exacto, señor, interrumpí con voz profesional. Lo entrené con el mismo método que usé siempre, el que ustedes aprobaron. Dejé la frase en el aire, dejando que la culpa flotara sobre ellos. Nuestro jefe suspiró y nos hizo salir de la reunión con un "lo revisaremos luego". Apenas cruzamos la puerta, Miguel se giró hacia mí con nerviosismo. ¿Crees que lo arruiné? Le puse una mano en el hombro. No te preocupes, son solo detalles. Todos cometemos errores al inicio. La ironía casi me hizo reír en su cara. De regreso en mi escritorio, me quedé mirando mi reflejo en la pantalla del ordenador. No sentía remordimientos. Ellos me habían condenado sin avisarme, tratándome como si no mereciera dignidad. Ahora, los estaba condenando a ellos sin que lo supieran. Cada día que pasaba, veía cómo las dudas comenzaban a sembrarse en la empresa. Si Miguel fallaba en una tarea, los supervisores asumían que era por nervios. Pero cuando los problemas empezaron a repetirse, se notaba la incomodidad en el ambiente. Yo seguía actuando como la mentora dedicada. No te preocupes, aprenderás con la práctica. Si tienes dudas, siempre puedes preguntarme. Cada vez que me agradecía, sentía que mi venganza se hacía más dulce. Sabía que mi tiempo se estaba acabando, pero ellos aún no sabían que el verdadero desastre estaba por llegar. Capítulo 3. El plan de venganza. Desde el momento en que descubrí la traición, supe que no podía limitarme a una simple rabieta o un discurso dramático. No, si iban a jugar sucio conmigo, yo jugaría peor. La mayoría de las personas, cuando son despedidas, se resignan o intentan irse en buenos términos para no cerrar puertas. Pero yo no quería una recomendación. Quería que mi ausencia doliera. Miguel confiaba en mí completamente. Ya había empezado a cometer errores que lo hacían quedar mal, pero eso no era suficiente. Si iba a vengarme, tenía que asegurarme de que su fracaso fuera estruendoso, así que diseñé un plan. Primero, decidí reforzar su falsa confianza. En cada error que cometía, en vez de corregirlo, lo alentaba. No te preocupes, así lo hacemos aquí. Es solo un tecnicismo, lo importante es que entiendas la lógica. Eso que dijo el jefe no importa tanto, lo que realmente buscan es eficiencia, no detalles. Él asentía, aliviado. Lo veía relajarse poco a poco, creyendo que dominaba el trabajo cuando, en realidad, se estaba cavando su propia tumba. Segundo, me aseguré de que sus errores fueran más difíciles de detectar al principio, pero inevitables a largo plazo. Le enseñé atajos que parecían ahorrar tiempo, pero que, si se usaban repetidamente, acumulaban problemas en el sistema. Le mostré formas más fáciles de hacer reportes que llevaban a inconsistencias imposibles de justificar. Cada vez que le enseñaba algo incorrecto, me sonreía agradecido. Gracias por explicármelo tan claro. Eres una gran mentora. Yo le devolvía la sonrisa, disfrutando la ironía, pero el golpe maestro fue la presentación final que le hice preparar. Nuestro jefe había mencionado que pronto tendríamos una reunión importante con clientes clave. Sabía que Miguel estaría a cargo cuando yo me fuera, así que decidí prepararlo para el desastre definitivo. Esta será tu oportunidad para demostrar lo que sabes, le dije. Si impresionas a los directivos, ganarás su confianza. Él se lo tomó en serio. Pasó días perfeccionando la presentación, revisando cada detalle. Todos incorrectos, claro. Yo lo guiaba sutilmente hacia conclusiones erróneas, asegurándome de que la reunión fuera un caos total. Cuando quedaba solo una semana para mi salida, el ambiente en la oficina ya era tenso. Algunos empezaban a notar que algo no cuadraba con Miguel. Mis compañeros susurraban a mis espaldas, pero nadie decía nada en voz alta. Después de todo, me habían traicionado. ¿Cómo iban a exigirme que arreglara el desastre que ellos mismos causaron? El viernes antes de mi última semana,
Mi jefe me llamó a su oficina. ¿Cómo ves a Miguel? Preguntó con su sonrisa falsa. Le devolví la sonrisa con la misma falsedad. Va aprendiendo bien. Solo necesita un poco más de confianza. Él asintió, satisfecho. Sabes que valoramos mucho tu trabajo. Es una lástima la reestructuración, pero queremos que te vayas con la frente en alto. Tragué mi rabia y le devolví la mirada. Por supuesto, siempre he querido lo mejor para esta empresa. Salí de la oficina con la sensación de que la venganza estaba casi completa. Me quedaban solo unos días, y entonces sería el turno de Miguel de demostrar lo que aprendió. El caos estaba a punto de comenzar. El lunes de mi última semana en la oficina, todo parecía transcurrir con normalidad. Miguel llegó temprano, con su libreta de notas en la mano y esa sonrisa optimista que casi me hacía sentir mal. Casi, estoy listo para la reunión del miércoles, me dijo con emoción. Estuve repasando los puntos clave todo el fin de semana. Me alegra oír eso, respondí con sinceridad. Porque, en efecto, me alegraba. La confianza que tenía en sus errores era mi obra maestra. Los primeros síntomas del desastre comenzaron a aparecer esa misma mañana. Un correo urgente de finanzas llegó pidiendo aclaraciones sobre un informe mal hecho. El autor, Miguel, parece que hubo algunas inconsistencias en los cálculos, dijo uno de los analistas con tono diplomático cuando Miguel fue llamado a revisión. Él frunció el ceño, hojeando sus notas. No entiendo. Seguí el proceso que me enseñaron. Me mantuve en silencio, observando desde mi escritorio mientras mi jefe intervenía. Seguro fue un error menor. Revisa los datos y corrígelo cuanto antes. Pero no era un error menor. Era el primero de muchos. Ese mismo día, Miguel envió un archivo mal nombrado al servidor compartido, sobreescribiendo un documento clave. Luego, confundió los formatos en una presentación para el departamento de ventas, generando frustración entre los directivos. Yo, por mi parte, me mostraba tranquila. Es normal, Miguel. No te preocupes, todos cometemos errores al inicio. Él me creía. Para el martes, los errores eran más difíciles de ignorar. Recursos Humanos envió un mensaje en tono preocupado a nuestro jefe sobre cómo ciertas tareas críticas estaban mal ejecutadas. ¿Estás seguro de que Miguel entiende bien su rol? Preguntaron. El jefe comenzó a ponerse nervioso. Me llamó de nuevo a su oficina. Necesito que refuerce su capacitación. Algo está fallando y quiero que se corrija antes de la reunión de mañana. Asentí con la mejor expresión de lealtad. Por supuesto, haré lo que pueda. Lo que hice fue exactamente lo contrario. Esa tarde, revisé la presentación de Miguel con él. Creo que estás listo, le dije con una sonrisa. Pero si quieres causar una impresión aún mejor, podrías reestructurar un poco los datos. A los directivos les gusta que se les simplifiquen las cosas. Le di indicaciones que aseguraban que sus conclusiones serían completamente erróneas. Él las anotó todas, confiando ciegamente en mí. El miércoles amaneció con una atmósfera tensa. Todos sabían que la reunión con los clientes clave era crucial. Miguel vestía su mejor traje y se veía seguro. Gracias por todo, de verdad. No lo habría logrado sin ti. Sonreí. Suerte allá adentro. Me dirigí a mi escritorio y esperé. La reunión comenzó a las 10 de la mañana. A las 10:15, noté que varios directivos intercambiaban miradas tensas desde la sala de conferencias. A las 10:30, nuestro jefe se frotaba la frente con frustración. A las 10:45, la voz de un cliente se escuchó a través de la puerta cerrada. Esto no tiene ningún sentido. A las 11, la reunión terminó abruptamente. Miguel salió con el rostro pálido, sujetando su libreta con fuerza. Parecía confundido, casi en pánico. No entiendo qué pasó, murmuró cuando pasó junto a mi escritorio. Nuestro jefe emergió de la sala segundos después, con el rostro rojo de furia. Sus ojos se posaron en Miguel y luego en mí. Sabía que me llamaría en cualquier momento, y yo estaba lista para la última jugada. Cuando Miguel pasó frente a mi escritorio con la mirada perdida, no pude evitar sentir una satisfacción que me quemaba por dentro. Había jugado bien, muy bien. La reunión había sido un desastre total, y aunque él no lo sabía aún, el verdadero caos apenas estaba comenzando. Nuestro jefe me llamó a su oficina unos minutos después.
No dijo una palabra cuando me senté frente a él, pero su mirada lo decía todo. Era el tipo de mirada que solo tienen los jefes cuando ya no pueden hacer nada sin perder la cara. ¿Qué fue eso, exactamente? Preguntó con la voz controlada, pero llena de tensión. Lo que esperábamos, respondí sin dudar. Miguel sigue en proceso de aprendizaje. Lo estás poniendo en una situación difícil para que todo salga bien. Es normal que cometa errores, especialmente con lo que le estás pidiendo que haga. El silencio entre nosotros era denso. No me atreví a mirar su expresión, pero podía sentir como sus ojos no dejaban de escrutarme. ¿Eso es lo que crees?, dijo, ahora más calmado. Como si tratara de analizarme. ¿Crees que todo esto es culpa de Miguel? Lo miré fijamente. No puedo ser responsable de todo, ¿verdad? Soy solo una empleada más, y he dado lo mejor de mí para que Miguel lo entienda. Es cuestión de tiempo, como le dije. Nuestro jefe suspiró y se levantó de su silla, paseándose por la oficina mientras masticaba cada palabra antes de soltarla. Estás a punto de irte, ¿y no crees que podrías haberlo hecho mejor? Ahí fue cuando mi paciencia empezó a decaer. Había estado jugando este juego durante semanas, manteniendo la calma, pero algo en su tono me encendió. Mi jefe no tenía ni idea de lo que estaba pasando tras sus espaldas. Déjame decirte algo. Comencé, levantándome y cruzando los brazos sobre mi pecho. Yo no elegí esta situación. Me hicieron entrenar a un reemplazo sin decirme nada. Todo esto. Esta mentira. Esta reestructuración es tu idea. Y ahora esperas que resuelva tus errores mientras sigues mirando a Miguel como si fuera un niño perdido. El aire en la oficina parecía volverse más denso. Sabía que acababa de poner las cartas sobre la mesa, pero no me importaba. Y no me vengas con la historia de que todo es culpa de Miguel. Él solo está haciendo lo que tú le dijiste. Mi jefe frunció el ceño, pero no respondió de inmediato. Sabía que tenía razón, pero su ego era demasiado grande para admitirlo. Entonces, ¿qué propones?, dijo, tomando un tono más diplomático, como si aún intentara controlar la conversación. ¿Qué harías tú para solucionarlo? Sonreí, una sonrisa fría y calculada. Lo que debería haber hecho antes, darme el crédito que me corresponde y no ponerme a entrenar a alguien que iba a ocupar mi puesto. Y también, aprender a reconocer cuando algo está mal desde el principio. Me levanté de la silla, sin perder la compostura. No se trata solo de mi salida, ¿sabes? Se trata de cómo manejas todo esto. Y ahora, ya no importa lo que pase. La empresa ya está en ruinas. Lo único que falta es que lo veas con tus propios ojos. Antes de que pudiera decir algo más, salí de su oficina. Mi mente ya estaba lejos de la conversación. Ya no necesitaba defenderme ni preocuparme por las consecuencias. Había plantado la semilla del caos, y ahora solo quedaba esperar. Al salir de la oficina, me encontré con Miguel, que aún no parecía entender la magnitud de lo que había sucedido. ¿Todo bien?, me preguntó, con el rostro marcado por la confusión. Me detuve frente a él. Te han dado un trabajo que no puedes manejar. Y tú, Miguel, sigues creyendo que todo está bien. Pero solo porque no lo veas aún no significa que no esté pasando. No se puede arreglar lo que ya está roto. Miguel me miró fijamente, sin saber si tomarme en serio. Pero eso ya no me importaba. No importaba si él entendía o no, yo ya había hecho lo que debía hacer. La mañana siguiente, los ecos de la reunión con los clientes seguían resonando por toda la oficina. Algunos empleados murmuraban sobre lo que había sucedido, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Nadie se atrevía a decir lo obvio, el caos ya se había desatado. Miguel no apareció por el pasillo como siempre, tan confiado, como si la vida estuviera en sus manos. Su escritorio estaba vacío, y eso me hizo sonreír. A lo lejos, pude ver a nuestro jefe discutiendo con recursos humanos. Algo me decía que no pasaría mucho antes de que Miguel fuera llamado a rendir cuentas. No era necesario escuchar la conversación para saber que las cosas estaban saliendo mal. Sabía que, al final, todo lo que había construido en estas semanas de intriga comenzaba a desmoronarse. A mediodía, nuestro jefe me citó en su oficina. Sabía que ese momento llegaría, pero no me preparé para lo que encontraría.
Cuando entré, él estaba sentado detrás de su escritorio, mirando su computadora. Sin levantar la vista, me dijo, necesito saber qué ocurrió. ¿Por qué nadie me advirtió que Miguel no estaba preparado para esto? Guardé silencio un momento. Tenía ganas de reír, pero la situación lo exigía. Respondí con una calma casi inquietante. Te lo advertí desde el principio. Te dije que poner a Miguel al frente de la presentación no era lo mejor. Pero no me escuchaste. Tampoco escuchaste cuando dije que mi trabajo no era entrenar a mi reemplazo. El jefe levantó la vista, pero no tenía respuesta. Sabía que no podía defenderse, te di todo lo que tenías que saber. Si hay algo que falló, esa responsabilidad es tuya, continué, con la voz firme. Miguel no sabía qué hacía. Y yo solo le enseñé lo que tú querías que aprendiera. Hubo una larga pausa. El sonido del ventilador llenaba el espacio vacío entre nosotros. Entonces, ¿me estás diciendo que todo esto fue una jugada para arruinarlo? Preguntó, su voz ya no tan tranquila. ¿Eso fue lo que hiciste? No, respondí sin titubeos. Solo le enseñé a hacer lo que me pidieron. No tengo la culpa de que no lo haya hecho bien. Y, francamente, no me importa que lo haya hecho mal. Era la verdad. No me importaba en lo más mínimo. El punto no era lo que pasaba con Miguel. El punto era lo que ocurría con él y todos los que decidieron darme la espalda. Me quedé allí, frente a él, con una calma que probablemente lo estaba volviendo loco. Después de unos segundos, le di la vuelta a la situación. Lo único que puedo decir es que, si esperabas que todo siguiera funcionando sin problemas, te has equivocado. El daño ya está hecho. Y no solo a Miguel, sino a todos los que pensaron que podían seguir adelante sin cuestionar lo que estaba pasando en este lugar. Él no dijo nada. Se sentó en su silla, observándome como si estuviera tomando cada palabra, como si estuviera comenzando a entender que ya no había marcha atrás. Vas a perder mucho más que a Miguel, ¿lo entiendes? Esto es solo el principio. Y yo ya estoy fuera. Salí de su oficina antes de que pudiera responder. La conversación había terminado. Pero la guerra había ganado un nuevo campo de batalla. De regreso a mi escritorio, miré mi correo electrónico, pero no me importaba revisar nada. La sensación de haber puesto todo en su lugar, de haber dado el golpe final, me llenó de una satisfacción que nada podría quitarme. Miguel apareció unas horas después, con la cabeza baja. La oficina estaba en un silencio tenso, pero yo sabía que el golpe de gracia ya se había dado. Él se acercó a mi escritorio, pero no dijo nada. Tal vez sabía que ya no importaba lo que dijera, no dije nada tampoco. Ya no necesitaba justificarme, y mientras él se dirigía a la sala de reuniones. Sin saber lo que le esperaba, supe que ya no había vuelta atrás. El caos estaba completo. El último día en la oficina, todo se desmoronó como un castillo de naipes. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían. El caos que había comenzado con la reunión de clientes había tomado su curso. Miguel ya no estaba en la oficina, y las noticias comenzaron a correr rápidamente. No era necesario decirlo en voz alta, pero los murmullos recorrían el pasillo como un río impetuoso. Todos sabían que las cosas no volverían a ser las mismas. El desastre que Miguel había causado fue solo la punta del iceberg. Mi jefe, siempre tan confiado, ahora caminaba con la cabeza baja, evitando el contacto visual con cualquiera. Yo ya no me importaba nada de eso. No tenía que rendir cuentas a nadie. Mi parte del trato ya estaba hecha, y no había arrepentimientos. El sentimiento de haber sido capaz de dar el golpe final me llenaba de satisfacción. Pero al mismo tiempo, algo en el aire, algo entre las paredes frías de esa oficina, me decía que todo eso ya no era suficiente. A las 3 de la tarde, me reuní con recursos humanos para finalizar mi salida. Había sido una transición silenciosa, como si el mundo ya no tuviera espacio para que mi despedida fuera más grandiosa. Mientras firmaba los papeles, sentí una extraña calma. Como si todo lo que había sucedido en los últimos meses no fuera más que una serie de pequeños movimientos dentro de un juego del que ya estaba fuera. Cuando terminé, me levanté para irme. Mi jefe no estaba en su oficina, y la verdad es que no me importaba si me despedía de él o no. Lo que realmente me sorprendió fue que, al salir, me encontré con Miguel en la entrada. Estaba allí, mirando hacia el futuro,
como si el peso de la oficina ya no le importara. Tal vez pensaba que lo que había hecho no era su culpa. O tal vez pensaba que el trabajo iba a esperarlo. Me detuve frente a él. La última oportunidad para decir algo. Pero, ¿qué decirle a alguien que ya no tiene nada más que aprender, sabes? Le dije, con una sonrisa que intentaba no ser amarga, pero que inevitablemente lo era. Lo peor de todo esto es que todo lo que hice fue por tu bien. Pero no lo entendiste. Miguel me miró, pero no dijo nada. Podía ver en sus ojos que, aunque intentara defenderse, sabía que no había nada que pudiera cambiar lo que había sucedido. Esto no es un juego, Miguel, añadí, y me di la vuelta para salir por la puerta principal. Al final, la puerta se cerró detrás de mí con un clic seco, y el sonido resonó como un eco en mi mente. Caminé por la acera, alejándome de todo lo que había conocido. La ciudad seguía su curso, ajena a lo que acababa de ocurrir. No hubo celebraciones, no hubo aplausos. Solo un final tranquilo, sin más, pero yo sabía que había ganado. Y aunque el silencio lo cubriera todo, me bastaba saberlo, y así termina nuestra historia de hoy. ¿Qué opinan? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de los personajes? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de nuevas historias. Hasta la próxima.